La mención del anticristo en la Biblia ha fascinado y desconcertado a personas de todas las épocas. ¿Quién es realmente esta figura enigmática que se dice que traerá engaño y caos al mundo? La idea de un ser que se opone directamente a Cristo ha capturado la imaginación de creyentes y no creyentes por igual. Pero ¿quién podría ser esta figura, y cómo se manifiesta en nuestro mundo actual? Exploraremos estas preguntas y más en nuestro viaje para descubrir quién es el anticristo según las escrituras bíblicas. La noción del anticristo ha estado presente en la cultura religiosa y popular durante siglos. Surgió principalmente de las escrituras cristianas, específicamente del Nuevo Testamento, donde se hacen referencias al anticristo en libros como 1 Juan y 2 Tesalonicenses. A lo largo de la historia, diversas interpretaciones han surgido sobre quién o qué representa esta figura. El concepto del anticristo ha influido en la teología cristiana y ha dado lugar a debates y especulaciones sobre su identidad y su papel en el fin de los tiempos. Además, ha permeado en la cultura popular, apareciendo en obras literarias, películas y discursos religiosos. En el mundo contemporáneo, la idea del anticristo continúa siendo objeto de fascinación y debate, con algunas personas interpretando eventos actuales como señales de su inminente llegada. Esta figura sigue siendo relevante tanto en el ámbito religioso como en el cultural, inspirando reflexiones sobre el bien y el mal, el poder y la corrupción en la sociedad moderna. La Biblia ofrece varias referencias que se consideran fundamentales para comprender la figura del anticristo. Entre ellas, se destacan pasajes como 1 Juan 2:18, que advierte sobre la llegada de muchos anticristos y señala que esto es una señal del fin de los tiempos. Además, 1 Juan 4:3 menciona que todo espíritu que no confiesa a Jesucristo como venido en carne es del anticristo. Otro pasaje relevante es 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde se habla sobre la apostasía y la revelación del hombre de pecado, también conocido como el hijo de perdición, quien se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Estas referencias bíblicas proporcionan una base para la comprensión del concepto del anticristo en el contexto religioso cristiano y han sido objeto de interpretación y debate a lo largo de la historia de la Iglesia. Según las interpretaciones bíblicas y teológicas, el anticristo es descrito como una figura maligna que se opone directamente a Cristo y busca engañar a la humanidad. Algunas de las características y atributos asociados al anticristo incluyen: engaño y falsedad. El anticristo es visto como un maestro del engaño, capaz de seducir a las personas con falsas promesas y doctrinas erróneas. Oposición a Cristo. Su principal objetivo es oponerse a Cristo y a su mensaje de salvación, tratando de desviar a las personas de la fe verdadera. Ambición de poder. Se le atribuye un deseo desmedido de poder y dominio sobre la humanidad, buscando establecer un reinado de tiranía y control. Persecución de los creyentes. Se espera que el anticristo persiga a los seguidores de Cristo y busque eliminar toda forma de adoración que no esté dirigida hacia él mismo. Manifestaciones milagrosas. Según algunas interpretaciones, el anticristo podría realizar señales y prodigios que engañarían a muchas personas, imitando los milagros de Cristo para obtener seguidores. Establecimiento de un sistema mundial. Se cree que el anticristo intentará establecer un gobierno mundial y un sistema religioso falso que le permita ejercer su dominio sobre todas las naciones. Estas características y atributos son parte de la imagen que se ha construido en torno al anticristo a lo largo de la historia y han sido objeto de especulación y análisis en el ámbito teológico y escatológico. La identidad y el papel del anticristo han sido objeto de debate y especulación dentro de la teología cristiana a lo largo de los siglos. A continuación, se presentan algunas de las principales perspectivas teológicas sobre este tema. Figura individual. Algunos teólogos interpretan las referencias al anticristo en la Biblia como la descripción de una figura individual que surgirá en el futuro, personificando el mal y enfrentándose directamente a Cristo antes de su segunda venida. Sistema o movimiento. Otra perspectiva sostiene que el anticristo no se refiere a una sola persona, sino a un sistema o movimiento que se opone al mensaje de Cristo y a los valores del reino de Dios. Este enfoque ve al anticristo como una fuerza espiritual o ideológica en lugar de una persona física.
Representación simbólica. Algunos teólogos interpretan las referencias al anticristo de manera simbólica, viéndolo como un arquetipo del mal y la oposición a Dios que puede manifestarse de diversas formas a lo largo de la historia, en lugar de una entidad específica en el futuro. Cumplimiento histórico. Otra perspectiva sostiene que las profecías relacionadas con el anticristo se cumplieron en eventos históricos específicos, como la persecución de los primeros cristianos por parte del Imperio Romano o la aparición de líderes políticos y religiosos que se oponían a la fe cristiana. Preocupación ética y espiritual. Independientemente de la interpretación específica, muchos teólogos enfatizan la importancia de estar alerta ante las fuerzas del mal y la tentación en el mundo, y de mantener una fe firme en Cristo como la única esperanza de redención y salvación. Estas perspectivas teológicas ofrecen diferentes formas de entender el concepto del anticristo y su significado en la teología cristiana, reflejando la diversidad de opiniones y enfoques dentro de la tradición cristiana. Además de las interpretaciones teológicas, existen diversas creencias populares y teorías de la conspiración sobre la identidad y el papel del anticristo en el mundo moderno. Algunas de estas creencias incluyen identificación de figuras contemporáneas. En diferentes momentos de la historia, se han señalado a figuras públicas como posibles encarnaciones del anticristo, desde líderes políticos hasta personalidades religiosas y culturales. Estas identificaciones suelen estar motivadas por eventos actuales y la percepción de comportamientos o características consideradas como malignas o antiéticas. Teorías de la conspiración. Existen numerosas teorías de la conspiración que sugieren que el anticristo está involucrado en eventos mundiales importantes, como guerras, desastres naturales o crisis políticas y económicas. Estas teorías a menudo se basan en interpretaciones selectivas de pasajes bíblicos y en la búsqueda de patrones ocultos en la historia y la política mundiales. Enfoques apocalípticos. Algunas creencias populares sobre el anticristo están influenciadas por visiones apocalípticas y escenarios catastróficos del fin de los tiempos. Estas creencias pueden manifestarse en movimientos religiosos y culturales que predicen la inminente llegada del anticristo y el fin del mundo, instando a la preparación espiritual y la vigilancia constante. Influencia en la cultura popular. El concepto del anticristo ha permeado en la cultura popular a través de obras literarias, películas, programas de televisión y música, inspirando historias de terror, suspenso y ciencia ficción que exploran temas de mal, redención y el destino de la humanidad. Estas creencias populares reflejan la fascinación y el misterio que rodea al anticristo en la cultura contemporánea, así como la forma en que este concepto se entrelaza con preocupaciones sociales, políticas y religiosas en el mundo actual. El concepto del anticristo sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea por varias razones. Influencia en la cultura y la política. El temor al anticristo y a eventos apocalípticos continúa siendo una fuerza significativa en la cultura popular y en la política mundial. Esta influencia se manifiesta en discursos religiosos, debates políticos sobre el fin de los tiempos y en la creación de teorías de la conspiración que atribuyen eventos globales a la acción del anticristo. Interpretaciones religiosas y espirituales. Para muchas personas de fe, la noción del anticristo es una parte importante de su comprensión del mundo y de su relación con lo divino. La creencia en la llegada del anticristo y en el juicio final sigue siendo una fuente de inspiración y de reflexión espiritual para millones de creyentes en todo el mundo. Impacto en la ética y la moral. El concepto del anticristo también tiene implicaciones éticas y morales en la sociedad actual. La idea de una figura maligna que se opone a todo lo que es bueno y justo puede influir en la forma en que las personas perciben y responden a los desafíos éticos y sociales de nuestro tiempo, como la injusticia, la corrupción y la opresión. Reflexión sobre el bien y el mal. La idea del anticristo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, la libre voluntad y el destino humano. Estas reflexiones pueden llevar a una mayor conciencia sobre nuestras propias acciones y decisiones, así como sobre la necesidad de buscar el bien y la justicia en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. En resumen, el concepto del anticristo continúa siendo relevante en la actualidad debido a su influencia en la cultura, la política, la religión y la ética,
así como a su capacidad para provocar reflexiones profundas sobre el destino y el propósito de la humanidad en el mundo. La figura del anticristo, ya sea vista como una entidad individual, un sistema maligno o un símbolo del mal en el mundo, ha fascinado y desconcertado a personas de todas las épocas. Sin embargo, más allá de las interpretaciones teológicas y las creencias populares, es importante recordar que el mensaje central del cristianismo es el amor, la compasión y la redención. En un mundo lleno de desafíos y conflictos, es vital recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir el camino del bien y de resistir las tentaciones del mal. En lugar de enfocarnos en la búsqueda del anticristo fuera de nosotros, debemos mirar hacia adentro y cultivar las virtudes de la bondad, la justicia y la solidaridad. El concepto del anticristo nos recuerda la importancia de estar alerta ante las fuerzas del mal en el mundo, pero también nos desafía a ser agentes de cambio positivo y a trabajar por un mundo más justo y compasivo para todos. Que nuestras acciones reflejen la luz de Cristo y sean un testimonio del amor que nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En última instancia, que nuestra fe en Dios y en su amor nos guíe en nuestro viaje espiritual y nos dé esperanza en medio de las dificultades y los desafíos que enfrentamos. Que podamos encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de que, al final, el bien triunfará sobre el mal y el amor prevalecerá sobre el odio.